Cordial saludo para todas las personas que nos siguen a esta hora a través de las redes sociales del diario informativo La Nación. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguirnos en Twitter, o mejor X, antes Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. En Facebook tenemos dos canales de noticias, Periódico La Nación y La Nación Digital. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que sabe mucho de deporte. De hecho, fue ministro del deporte en el gobierno del presidente o del expresidente Iván Duque. Estamos hablando del doctor Ernesto Lucena. Doctor Ernesto, gracias por estar con nosotros. Saludo cordial. Hola Sebastián, un saludo para ti y para todas las personas que nos siguen y obviamente para el diario La Nación. Doctor Ernesto Lucena, quiero comenzar por un tema que es tendencia aún en redes sociales y a nivel nacional y mundial. Y fue la pérdida de los Juegos Panamericanos. El gobierno Petro le echa la culpa al gobierno Duque, el gobierno Duque le echa la culpa al gobierno Petro. ¿Qué pasó? Eso es muy sencillo y yo quisiera, responderlo por fases. Los Juegos Panamericanos comienzan a trabajarse desde el año 2019. En el año 2019 nos reunimos con el presidente de Panama Sports y con el alcalde Char para proponerle que Barranquilla sería la sede óptima de unos Panamericanos. Y fue visto con tan buenos ojos que es la primera vez en la historia de Panama Sports que no se abre una convocatoria a ciudades sede, sino que se otorga directamente de manera unánime. Eso es muy importante contárselo al país, porque muchas veces se piensa que nosotros estuvimos en algún concurso. No, se logró que Barranquilla fuera la ciudad sede y en el año 2021, cuando yo todavía estaba en el ministerio, se firma el contrato con Panama Sports. En el año 2021 los compromisos que existían era que la ciudad sede, es decir Barranquilla, pagaba los primeros recursos y eso se hizo. En el año 2022, terminando el gobierno del presidente Iván Duque, hay que contar algo muy importante. La relación con Panamá era muy buena. Como todo en la vida, tener una buena relación con las entidades internacionales es fundamental para que cuando vengan controversias no vaya a resultar lo que terminó sucediendo. Y logró en su momento el ministro Herrera que se diera una prórroga para los pagos que había que hacer ese año. Y la solicitud de la prórroga se hizo por dos razones. Una, porque había ley de garantías, estábamos en campaña presidencial. Y dos, porque se prefirió que en el empalme se dejaran esos recursos para que los hiciera el nuevo gobierno. Todos creíamos de alguna manera y de buena fe que el gobierno que llegara, fuera el que fuera, iba a querer seguir con los Juegos. En el año 2022, después del mes de agosto, pues empieza una sucesión, diría yo, de eventos fatales para los panamericanos, y es que se rompe la relación con Panama Sports. Como lo ha dicho la ministra Urrutia y lo dijo la exministra Rodríguez también en los últimos días, la relación estuvo muy mala por muchos meses, razón por la cual eso generó temor en Panama Sports, generó de alguna manera un disgusto en Panama Sports y envían una carta donde dicen: los incumplimientos pasados, la mala relación nos lleva a poner unos términos perentorios en el cumplimiento de esos pagos. Si no se cumplen, los Juegos se pierden. Y lo que el país ya conoce hoy es que el pago de diciembre de 2023 no se hizo, razón por la cual nos quitan los Juegos Panamericanos y hoy pues es una pérdida para el país, para la economía, pero sobre todo para el tejido social colombiano. Es decir, exministro, que toda la culpa cae o recae mejor en el gobierno Petro. Pues uno tendría que decirlo que sí. Hoy en día no hay manera de eludir esa responsabilidad. En días pasados, y también hay que decirlo, el doctor Víctor Muñoz, el director del DAPRE, el gobierno Duque, dice que puede haber cabido algo de responsabilidad en el gobierno Duque por no haber hecho el pago antes del empalme, porque era para el 30 de julio y el 7 entraba el gobierno. Usted lo quiere mirar de esa manera, pues de alguna manera ahí uno puede decir: oiga, sí, no se pagó en el 2022, pero era tan buena la relación, y eso sí lo puedo decir, que Panama Sports acepta esa primera prórroga de ese primer pago. Entonces, lo que yo creo es que se faltó en la comunicación, porque unos juegos de estos no solo dependen de lo económico, sino también de la afabilidad que haya entre un gobierno y la organización. Pero para mí, y en lo que concierne a Ernesto Lucena como exministro, se cumplió. Doctor Lucena, además de las justas deportivas como tal y las competencias y ser visibles a nivel nacional e internacional, ¿qué más perdió Colombia con la pérdida de los Juegos Panamericanos? Mire, los Juegos Panamericanos son los segundos Juegos más importantes después de unos Juegos Olímpicos. En estos Juegos participa desde Canadá hasta Argentina, más todas las islas del Caribe, más todo Centroamérica.
son 41 países, son más de 8.000 atletas, sin contar sus familias, sin contar el resto de las delegaciones. Los estudios económicos hoy nos arrojan que aproximadamente en los 4 o 5 años que faltaban para llegar a los Juegos iba a haber una inversión de 2.5 billones de pesos y los Juegos costaban 1 billón de pesos, también dividido en los próximos 4 o 5 años. Se pierde turismo, se pierde emprendimiento, se pierde en el comercio, pero sobre todo en algo importante, esto no es para las grandes empresas, se pierde en el pequeño y mediano comerciante que alrededor de los Juegos tenía una excusa muy importante para generar nuevos empleos. Mire, conversando con un taxista en la ciudad de Barranquilla, decía que cuando hay estos eventos ellos en un día podían duplicar sus carreras y lo que eso significa en consumo de gasolina, en consumo de repuestos, es decir, es un movilizador económico que, repito, según los últimos indicadores en el ecosistema deportivo, turístico y económico iban a ser 2.5 billones. Eso por un lado. Y lo segundo, pierde Colombia credibilidad internacional, pierde Colombia ese momentum que traíamos de ser un gran país para albergar grandes eventos y obviamente usted sabe que en el mundo del deporte todo se habla, todo se escucha, razón por la cual Panam Sport, que es tan cercana al Comité Olímpico Internacional y a las otras organizaciones, nos estarán mirando muy sigilosamente para traer nuevos eventos. Doctor Lucena, Colombia no es la primera vez, mejor dicho, que Colombia pierde un evento deportivo. Colombia fue escogido para hacerse del Mundial 86, no lo pudo hacer. Y recientemente se habló tanto de la Fórmula 1 también en Barranquilla y tampoco se pudo hacer supuestamente porque faltó una firma. Usted como hombre de deporte, ¿para usted qué significa que Colombia ya sea por el tercer evento a nivel internacional que pierda nuestro país? Pues el mensaje que estamos enviando es que cuando los eventos son muy grandes, de pronto nos quedan grandes. Esa sería la frase, digamos, que podría acuñar. En 1986 el presidente Betancur dijo que no se haría el Mundial con una razón específica y era obras, hospitales y carreteras. Habría que hacer la evaluación si eso fue cierto, si las carreteras llegaron, si los hospitales llegaron, si por lo menos, diría yo, se le hizo honor a que no se recibió el Mundial y se inauguró alguna obra con ese nombre. Porque perder un mundial de fútbol es perder el evento más importante sobre el planeta y se rechazó. El segundo que tú cuentas es el de la Fórmula 1, creo que no hubo la convicción, en algún momento lo dije, creo que es una apuesta ambiciosa, la Fórmula 1 es tal vez de los eventos más elitistas desde el punto de vista de la organización, es decir, esto desde el aeropuerto, un solo equipo te puede a ti conglomerar un solo hotel. Los containers que tienen que llegar, las vías como tienen que estar, pero se luchó e iba a llegar. Y según nos enteramos hace poco, faltó una firma, todavía no sabemos cuál, pero faltó una firma. Y por último lo de los Panamericanos, entonces creo que los colombianos siempre nos valagroñamos que nada nos queda grande. Yo creo que estamos enviando un mensaje muy difícil a Colombia cuando no hacemos estos eventos, que definitivamente hay cosas que sí nos están quedando grandes. Voy a cambiar de frente, doctor Lucena. ¿Cómo ve al gobierno Petro en materia deportiva? En menos de 2 años ya va a tener su tercer ministra o ministro del deporte. Doloroso, doloroso, porque quiero contarles, yo apoyé, María Isabel Urrutia trabajó conmigo en el ministerio. Ella manejó un programa que se llamaba Talentos Colombia en temas de pesas. Grandes amigos, la respeto mucho. Pensamos todos que iba a llegar al ministerio a engrandecer el deporte colombiano, pero también con los amigos, como se dice, entre más amistad, más claridad. Yo creo que le faltó mucha comunicación, le faltó humildad a la hora de acercarse a sus mismos amigos atletas, le faltó establecer una relación mucho más cercana con el Comité Olímpico, con las federaciones y obviamente con Panam Sports. Y en el caso de la ministra Street, pues tengo que decirlo, ella es una mujer muy capacitada académicamente, una persona que ha dedicado su vida a la educación física, al sector educativo, pero muchas veces no basta con eso. Y hoy estamos viendo, digamos, que la falta de gerencia en el ministerio pues está generando un letargo en el proceso. Me duele, vamos, como usted bien lo dice, por el tercer ministro o ministra del deporte en menos de año y medio. Obviamente eso lo sienten los deportistas, lo sienten las regiones, lo sienten los niños y niñas de este país que no les están llegando los programas y por esa razón hoy pues tenemos que hacer un SOS del deporte colombiano,
Hoy desde la Defensoría del Pueblo tengo que hacerlo, tenemos que hacer un frente común para que no nos volvamos a equivocar y en los 2 años y medio largos que quedan de este gobierno, que el deporte vuelva a coger ese rumbo que necesita. Es decir, en el gobierno Petro el deporte en vez de ir para adelante va para atrás. Yo creo que definitivamente está en un letargo. Doctor Lucena, ¿para usted qué significa que Neiva, una ciudad que pues tiene mucho retraso en materia de infraestructura, hay que decirlo, y que tenemos una obra por la que hemos luchado por más de 8 años, que es el estadio, se haya postulado para hacerse de los Juegos Nacionales 2027? ¿Usted qué piensa de esa postulación? La verdad, yo creo que las ciudades tienen que hacer honor al proceso en el que están. Y fui parte de ese proceso del Plaza Salcid en el sentido que estuve varias veces acá visitando, conociendo de primera mano lo que sucedía. En nuestro gobierno, hay que decirlo, se dejaron recursos para la reconstrucción del estadio. Incluso la Contraloría General de la República también tenía otros recursos que había recogido de las pólizas de la siniestralidad, pero nunca supe qué pasó allí. La verdad, yo salí del ministerio y le comentaba ahorita a unos amigos, no supe por qué no hubo disposición de seguir adelante, nunca supe si fueron las autoridades nacionales o locales. Lo cierto es que hoy, desde la Defensoría del Pueblo, por mandato de nuestro defensor, hemos hecho ya 2 requerimientos para saber en qué va a terminar el proceso del Estadio Plaza Salcid. Eso genera un ruido muy grande en la comunidad. No tener un estadio donde hubo semejante escándalo y hoy proponerse para unos Juegos Nacionales, como que la gente no ve la congruencia. Yo diría que habría que ir primero lo primero, decían los abuelos de uno. Si logramos solucionar lo del estadio, o si por lo menos solucionar lo del estadio es la puerta de entrada para unos Juegos Nacionales, bienvenido. Pero no puede seguir sufriendo el Huila, y mucho menos Neiva, con un equipo representativo como es el Atlético Huila, sin un estadio. Definitivamente es una prioridad para esta región. Usted que fue ministro, ¿cuánta inversión se requiere para organizar unos Juegos Nacionales? Mire, los Juegos Nacionales, dependiendo de la infraestructura ya existente, pueden estar alrededor de los 200.000 millones de pesos, entre plata de la nación y plata del departamento. El gran llamado siempre ha sido, como sucedió en el eje cafetero, nosotros hicimos los de Bolívar en su momento, que fue un único departamento, pero yo creo que lo del eje cafetero deja una buena experiencia. ¿En qué sentido? Que hay que unir departamentos para que el costo de inversión no sea tan alto. Entonces, por ejemplo, uno pensar en un Tolima grande, incluso incluir de pronto algún departamento a Cundinamarca, algunas sedes en Cundinamarca, para que no sea tan oneroso. Un solo departamento en la situación fiscal que está el país, en la situación económica que está Colombia, me parece que puede impactar las finanzas y obviamente que después estén corriendo para terminar los escenarios. Le voy a hacer una pregunta quisquillosa para ir finalizando esta entrevista y saliendo un poco del tema deportivo. ¿Cómo ve el gobierno Petro en general? Pues mire, yo por la labor que tengo hoy como funcionario público trato de ser respetuoso, de cumplir mi función en temas de derechos humanos, pero sí me puedo expresar frente a lo que está viendo el país. Se prometió un cambio por el que muchas personas creyeron. Yo creo que el presidente Petro de eso está convencido, que él tiene en sus manos el cambio. Lo que pasa es que el cambio hay que decirlo y hay que hacerlo. Y desafortunadamente en año y medio, pues en muchos sectores estamos viendo, particularmente el deporte, que se habla mucho y se hace poco. Entonces el gran llamado como ciudadano, como deportista, más allá de mis cargos públicos, es que se hagan más cosas. La gente está esperando las soluciones en sus hogares. Los jóvenes que votaron por el cambio hoy necesitan ver soluciones. Y si no las ven, pues entonces no verán el cambio. El país es un país donde hay grandes brechas de inequidad. Y esas brechas de inequidad no se cierran con discursos, se cierran con acción. Doctor Lucena, agradeciéndole por este espacio, muchas gracias, y un mensaje final para todos los huilenses. Primero, que sigan creyendo en el deporte. Aquí hay grandes talentos, hay que visitar más las regiones, los municipios. Es un departamento que merece todo el respeto. Por esa razón hacemos un llamado hoy a que se siga trabajando por el Estadio Plaza Salcid, que se siga creyendo en la fórmula de actividad física, de deporte, de recreación como eje de educación, de salud, de seguridad, para que todo el país pueda disfrutar de los talentos deportivos del Huila para que redunden en las selecciones Colombia. Muy bien, ahí pasaba por los micrófonos del Diario Informativo de la Nación el doctor Ernesto Lucena, ex ministro del Deporte del gobierno del presidente Iván Duque.